quiero que usted escuche bien esta palabra que queremos enseñar el día de hoy. Hablé algo de esto el miércoles y he sentido en mi corazón que estamos pasando por un tiempo de crisis y de ataques del enemigo. La iglesia está pasando por un tiempo de ataques. De hecho, nuestra asistencia bajó el domingo y hoy también, porque hay muchas familias que están enfermas. Se están enfermando las personas. Tenemos el ministerio de alabanza, mire, nos falta Hermes. Hay muchas personas que estamos vigilando, estamos pendientes de ellas, pero no pueden venir precisamente por la prevención de no contagiar a otros. Y no solamente esos ataques del enemigo hemos tenido con enfermedad, sino que hemos tenido ataques también en el estado de ánimo, en la salud, en el ánimo. Yo sé que hay muchas personas que luchan con sus pensamientos, luchan en su mente cada semana, de lunes a viernes, de lunes a domingo, con pensamientos que le dejan un peor sentimiento. Son pensamientos que te hacen sentir mal, te hacen sentir débil, vulnerable, te hacen sentir tal vez frustrado o tal vez te hacen sentir derrotado. Y déjeme decirle que esos pensamientos no son tuyos, son pensamientos del enemigo. Son pensamientos del enemigo. Y el miércoles estaba dando esta predicación, esta enseñanza, y por eso quiero continuarla hoy. Nosotros tenemos que entender que el enemigo siempre ha estado atacando nuestra mente, nuestros pensamientos. El enemigo no actúa solo, tiene un gran ejército de espíritus inmundos o demonios también, como se le dice. Pero ese nombre demonio es como muy grande para ellos, porque el significado real de esas palabras, del nombre que se le pone en la Biblia, son entidades espirituales inferiores. Espíritus inferiores. Lo interesante de todo es que el enemigo, como es el príncipe de este mundo, empieza a lanzarnos pensamientos de depresión, pensamientos de desánimo, pensamientos de desesperanza, pensamientos de pereza, pensamientos de frustración, de suicidio tal vez. Y estos son los peores, que nos hacen sentir peores. Pero otros pensamientos son pensamientos que nos trasladan al pecado, nos llevan a pecar, y el enemigo busca alejarnos de Dios. Quiero que sepa que esos no son sus pensamientos. Diga, esos no son mis pensamientos. Esos vienen de afuera, esos vienen del enemigo. Lo que pasa es que él se disfraza, y estos pensamientos se disfrazan. Y yo le puedo decir cómo identificar un pensamiento que no es suyo. Si usted conociese la Biblia, cuando usted conoce la Biblia, cuando usted sabe todas las promesas que Dios tiene para nosotros, para usted, para su familia, uno de los versículos que nos memorizamos es Jeremías 29:11. Usted ya lo sabe, Jeremías 29:11. Ay, lo raspé. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Todo pensamiento que viene a nuestra mente contrario, es decir, no vayas a la iglesia, ¿para qué orar? Allá son unos hipócritas, ese pastor se roba los diezmos, mire, toda una cantidad de pensamientos. No vale la pena buscar a Dios. No, es mejor quedarse en casa, tienes mucha ropa que lavar. Todo pensamiento que te aleje de Dios es un pensamiento que viene de Satanás y de sus secuaces. Y sabe que a veces nosotros, los que estamos en esta posición de liderazgo, los pastores, luchamos contra el diablo, y luchamos por ustedes. Y yo quiero que ahora en Colosenses capítulo 2, me llamó la atención esto mucho, y es que nosotros los pastores, como decía mi esposa, ojalá y pudiésemos abrirte la cabezota y echarle una jarra fría de nuevos pensamientos de victoria en el Señor y en la palabra. Ojalá y pudiésemos abrirte las orejas, inyectarte ahí una dosis de Biblia y del Espíritu Santo y de hambre por Dios, porque nosotros vemos que luchamos nosotros contra el diablo. Usted lucha contra el diablo como líder y pasa una semana y usted está en victoria, y a la semana que viene otra vez, ay pastora,
me siento mal. Pero se necesitan intercesores, diga intercesores. Intercesores es gente que ora por otros. Y en Colosenses 2, capítulo 1, yo lo voy a leer de aquí de mi versión y ustedes escuchan. Esto lo escribe el apóstol Pablo a esta iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Colosas, y dice así: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción, de la fe y del entendimiento, y para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. El apóstol Pablo no estaba en esta iglesia, estaba en otro lugar, pero era un intercesor. Él estaba todo el tiempo orando por todas las iglesias, orando por gente como usted, orando por gente como yo, orando por líderes, por otros pastores. Y él comenta que esto era una lucha. ¿Por qué es una lucha? Porque se lucha contra el diablo, contra esos pensamientos, se lucha contra los demonios. ¿Saben que el enemigo quiere derrotar nuestra iglesia? Entérese. ¿Saben que el enemigo quiere llevarse este local y que aquí vivan y que aquí sean usadas estas instalaciones es para la hechicería, para la brujería, para los santeros? ¿No lo sabe? Entérese. Cuando estábamos en el ayuno, antes de abrir el local, una persona en la iglesia tuvo ese sueño. Muchos santeros aquí metidos, todos vestidos de blanco y haciendo esas cosas horribles que hacen, matando animales. Estos son solamente señales de que el enemigo siempre quiere levantarse contra la iglesia y contra los planes de Dios. Y sabe que también el enemigo quiere levantarse contra su familia. Cuando uno dice esto, muchos se asustan, dicen: ay, no, mejor no vengo más a la iglesia para que el diablo no me toque. Pero cuando usted piensa así, no vengo más a la iglesia para que el diablo no me toque, él es el que está ganando, porque dice uno menos, una familia menos. Ok, pastor, pero entonces es duro, vamos a tener que estar enfrentándonos contra el diablo todo el tiempo. Sí, pero tenemos la victoria en Cristo, amén. Y el apóstol Pablo estaba orando para que el corazón de ellos se animara. Diga, mi corazón tiene que agarrar ánimo. Nosotros estamos orando para que tu corazón se anime. La pastora empezó a hacer unas vigilias y vamos a seguir haciendo unas vigilias en la noche para pelear contra el enemigo, para pararnos fuerte contra los santeros, contra los brujos. Y si me están oyendo, pues es mejor que se vayan de una vez. Y si se quedan brujos y santeros por aquí cerca, entonces van a poder conocer al Dios verdadero. Entonces, en la madrugada, en la vigilia, en la noche, es que se le enfrenta al enemigo, porque ellos se reúnen de noche. Y nosotros estamos haciendo una lucha para que tu corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, decía el apóstol Pablo, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y del entendimiento. Saben que el enemigo, una de las cosas que hace es mantenernos los ojos cerrados, mantenernos la mente cerrada y los oídos cerrados. En el nombre de Jesús abrimos los oídos. Digan: en el nombre de Jesús abro mis oídos. En el nombre de Jesús abro mi entendimiento, abro mis ojos espirituales. Por mucho tiempo has perdido. Mucho tiempo has perdido, y mucho del sufrimiento que está pasando tu familia, mucho del sufrimiento que estás pasando en tu hogar, mucho del sufrimiento que estás llevando tú solo, es el tiempo que has perdido porque no ha habido un entendimiento de lo que Dios quiere para nosotros. Los planes de Dios son hermosos, amén. Y Pablo dice: hasta que ustedes tienen que permanecer con el corazón animado
y tienen que permanecer unidos hasta que alcancen todas las riquezas que vienen del entendimiento de Dios. Escúcheme, por eso es que Satanás nos tapa los ojos, no nos deja ver, no nos deja entender todo lo que Dios quiere para nosotros. Ayer convocamos a un ayuno con todos los que sirven, todos los que danzan, todos los que tocan. Abrimos esa invitación para todos, pero llegó solo un grupito. Y ¿saben qué? Si tuviésemos el entendimiento de lo importante de cómo se rompen las cadenas en un ayuno, cómo nosotros avanzamos en Dios, cómo en un ayuno, cuando se convocan estas cosas, podemos romper muchas cadenas de miseria, de pobreza, de todas esas cosas que el enemigo con las que nos quiere atar. Entonces estuviésemos los primeros el sábado aquí temprano. Pero por eso es que el enemigo nos tapa. ¿Por qué todavía usted no se memoriza los versículos? Ay, es que me da pereza. Ay, es que no, mi cerebro no sirve para eso. Mentira el diablo. Dios nos dio una mente maravillosa. Amén. Usted no imagina lo importante que es memorizar un versículo. Eso es como cargar aquí una AK, como usted andar todo el tiempo con un rifle AK-47. Cuando tú memorizas la palabra, es como andar todo el tiempo con un par de granadas en los bolsillos. Cuando usted se memoriza la palabra, que la palabra de Dios está viva, usted puede enfrentar al enemigo en cualquier momento. La lucha contra los pensamientos va a ser más fácil. ¿Está entendiendo? Yo oro para que se abra el entendimiento de ustedes. Dice Pablo que cuando nosotros tenemos la fe y el entendimiento de conocer los misterios de Dios, entonces esto representa una riqueza. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? ¿Hasta cuándo vamos a comer arepa rellena de arepa? ¿Hasta cuándo no vamos a saber la manera de conseguir un buen trabajo, de echar para adelante? Hasta que no alcancemos las riquezas, dice aquí, que provienen de la convicción y el entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Amén. Dice que en Cristo, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto vale más que la plata. Usted puede tener dinero fácil estafando a otro. Puede tener dinero fácil vendiendo su cuerpo o mostrando una foto desnuda por el teléfono y le mandan unos dólares. Eso es dinero fácil, pero ese dinero no está bendecido, no son riquezas. Usted puede tener dinero fácil robando, pero ese dinero es maldición. Usted puede tener dinero fácil atracando, dinero está bajo maldición. ¿Qué es riqueza? Pablo dice, mire, todos sus sufrimientos se van a acabar. Todo el desánimo se va a ir cuando ustedes alcancen las riquezas que provienen de Dios y que están escondidas en Jesús. Están todos los tesoros de la sabiduría. Amén. Óiganme, muchachos, jóvenes, padres, familias, cuando usted descubra las riquezas de la sabiduría que están aquí en la Biblia, en Jesús, su matrimonio va a ser diferente, se lo aseguro. Se lo aseguro, Dios va a enseñarlo a ser un buen esposo, una buena esposa. Su futuro va a ser diferente, jovencito, joven. Usted va a poder estudiar, va a poder, aún sin estudio, va a poder ser el mejor trabajador y poder llegar a las mejores posiciones. Cuando nosotros conseguimos el plan de Dios para mí, es impresionante. Yo quiero que también usted sepa que esto funciona como un cuerpo. Y por eso es que Pablo dice, ustedes tienen que mantenerse unidos en el amor. Esto funciona como un cuerpo. No se puede pelear contra el enemigo solo. No se puede pelear contra el enemigo
si usted no viene y ora aquí, si tú no tienes un compañero de oración, si tú no vienes a un ayuno, no puedes pelear contra el enemigo solo. O usted viene de vez en cuando a la iglesia, como decía mi esposa, por pasarla bien. No puedes pelear contra el enemigo solo. Hay que pelear unido al cuerpo. Y Pablo nos dice en varias cartas, en varios lugares, nos explica que la iglesia es como un cuerpo. Que la iglesia tiene manos, tiene pies, tiene cuello, tiene brazos, tiene un corazón, tiene unas partes que no son tan fuertes, son débiles y por eso hay que taparlas. Hay unas partes que no son que son privadas. Todo eso lo dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos quiere enseñar, y Dios nos quiere enseñar, que la única manera de pelear contra el enemigo es estando unidos. ¿Cómo se pelea contra los demonios? ¿Cómo se pelea contra los poderes que están tratando de hacernos caer en la mente, de dañar nuestro ánimo, de dañar nuestra fe? ¿Cómo se pelea? Estando unidos. Miren lo que dice el versículo 18. No permitan que los condenen. No permitan que los condenen, porque las personas que te condenan, las personas que te hacen sentir mal, las personas que te juzgan, no están unidos a la cabeza, no están unidos a Jesús. Cuando usted no está unido a Jesús, a la cabeza, cuando usted no está unida a su iglesia, unido a su iglesia, entonces usted es como un miembro que se cae del cuerpo. Cuando usted pierde una pieza del cuerpo, si te cortan un dedo, ese dedo no va a vivir solo, no va a vivir por sí solo. Si te cortan una mano, esa mano no va a vivir por sí sola. Así que lo que tenemos que estar es unidos. Ahora, de nada sirve que estemos unidos si no estamos pegados a la cabeza. Si no estamos unidos a la cabeza. Hemos hecho muchas cosas unidos. Admiro y agradezco y amo a todas las personas que han servido en esta iglesia hasta ahora. Han servido en esta iglesia. Esta propiedad estaba muy abandonada, estaba muy sucia y la hemos limpiado, la hemos puesto bonita, ¿verdad? Ese es el poder de la unidad. Pero si nosotros, como un cuerpo, no nos pegamos a la cabeza que es Jesús, entonces nos vamos a sentir débiles. Entre estos días escuché un dato interesante. Usted sabe que las cucarachas son el animal más resistente del mundo. Las cucarachas son el animal más resistente del mundo. Científicos se lo pasan estudiando las muérganas cucarachas para saber por qué ellos son tan difíciles de matar y por qué son tan resistentes. Y el dato que escuché es que una cucaracha puede vivir sin cabeza. Puede vivir sin cabeza, creo, si no me equivoco, que como que 20 horas, así, o una cantidad de días, 2 o 3 días sin cabeza. Yo no sé cómo. La bicha no escuché completo, pero pareciera como que el cerebro está en un lugar donde, aunque le corten la cabeza, ella puede sobrevivir sin la cabeza. Y dice que a los días ya se muere porque la cabeza es la que toma agua. Es decir, cuando muere no es por falta de la cabeza, sino por falta de agua. Entonces decía, o sea, si no fuera por la falta de agua, aún sin cabeza, la cucaracha puede seguir viviendo. Y nosotros no podemos pretender estar unidos en un cuerpo sin alimentarnos de Dios, sin la cabeza. Porque dice el versículo 19, los que no están unidos a la cabeza son los que se lo pasan juzgando a otros. Y dice, la cabeza es quien nutre y quien une todo el cuerpo mediante las coyunturas y los ligamentos, y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. ¿Sabe qué? Si usted no está creciendo espiritualmente, si tienes 1 año, 2, 3 años asistiendo a la iglesia, pero su casa sigue siendo la misma,
la misma pelea, el mismo desorden, la nevera vacía, la misma pereza, el mismo desorden en casa. Algo está pasando con su cabeza. Algo está pasando con su cabeza. Hace un par de semanas enseñé quién es la cabeza del hogar. ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Una familia que no avanza, una familia que no echa hacia adelante, una familia que no crece espiritualmente, que se estanca, es porque tiene problemas con su cabeza. Hombres, alcen la mano. Usted está ubicado, ¿verdad? ¿Está bien puesto como cabeza ahí? Bueno, que avance su familia, que crezca espiritualmente, que prosperen. Alcen la mano los hombres. Los hombres tenemos que conectarnos con la cabeza siguiente, que es la cabeza de Dios. Amén. Puede bajar la mano. Hombres, yo oro para que ustedes sigan colocándose en la posición de sacerdotes, en la posición de ministros. Ustedes son los que deben decir a los muchachos: vengan, no nos vayamos a dormir sin leer la Biblia. Ustedes son los que tienen que estar animando a sus niños: mira, ¿cuántos versículos te has memorizado? Venga, vamos a hacerlo entre todos, a ver si de repente reparten el premio grupal. Usted es el que tiene que animar a su familia a tener un tiempo de devocional como mínimo de 5 o 10 minutos. Puede ser en la mañana o mientras comen o antes de acostarse. Pero cuando la cabeza está mal, el cuerpo está mal. La Biblia nos está diciendo que Cristo es el que nos une, es el que nos hace crecer. Y mire esta pregunta que hace el apóstol Pablo, y yo dije: wow, esta pregunta. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos son cristianos? Miren la pregunta que les va a hacer Dios. Si ustedes están con Cristo, este es el versículo 20 de Colosenses 2. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, entonces ¿por qué viven? ¿Por qué como si vivieran en el mundo se someten a los preceptos del mundo? Si ustedes de verdad son cristianos, ¿por qué viven como dice el mundo? ¿Y por qué no viven como dice Dios, que es la cabeza? Si usted de verdad es cristiano, ¿usted por qué no aprende Biblia? Si usted de verdad es cristiano, ¿por qué no está orando en casa? Si usted de verdad es cristiano, ¿por qué no estás creciendo? Si estar en este cuerpo de la iglesia es lo más maravilloso que puede haberte sucedido en la vida. Si estar en el pueblo de Dios es un regalo por gracia, es una posición espiritual que oramos para que usted pueda entender cuál es la posición espiritual en donde Dios quiere que nosotros estemos. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1 dice: Efesios capítulo 1 versículo 11 dice: dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces usted no tiene que más tener la duda: ¿será que pertenezco a esta iglesia? ¿Será que me quedo aquí? ¿Será que me bautizo o no me bautizo? ¿Será que me meto con Dios o no me meto con Dios? Porque Él lo escogió a usted. Usted no lo escogió a Él, sino que Él lo escogió a usted desde hace mucho tiempo. Él nos eligió de antemano. ¿Cómo dice ahí? Efesios 1:11 dice que habemos sido predestinados. Esto quiere decir que Dios te conoce desde antes que usted naciera. Él te conoce desde antes que usted viniera a este mundo, y Él escogió para que usted viniera hoy aquí. Amén. Pero hay una parte que tiene que hacer usted. Usted tiene que tomar la autoridad de Cristo. Usted tiene que pararse en pie y decir: yo quiero avanzar. Yo
quiero avanzar. Yo quiero avanzar en las cosas de Dios. Dice que como estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo valioso. Una herencia es, por lo general, las herencias son propiedades, carros o terrenos o casas. La herencia del cielo no se compara con esto. La herencia del cielo es una herencia de cosas que valen más que las casas, que los carros, que los terrenos. La herencia de Dios vale muchísimo más. Heredamos el poder de Dios. Heredamos el poder de Dios. Pero usted todavía no sabe utilizar el poder de Dios, ¿o sí? Yo le voy a decir cómo usted tiene que utilizar el poder de Dios. Tenemos que utilizar el poder de la oración. Amén. Usted tiene que pararse en su casa. Aquí también lo puede hacer, pero en su casa, en el sitio de la guerra, en el sitio donde están los ataques. Usted tiene que pararse y decir: hasta aquí, Satanás. Hasta aquí, demonios. Hasta aquí, peleas. Hasta aquí, discusiones. Hasta aquí, desacuerdos, en el nombre de Jesús. Usted tiene que pararse en el centro del campo de la batalla y agarrar las armas que tenemos, que es el poder de Dios en la oración, y decir: hasta aquí. Usted tiene que orar en voz fuerte. Tiene que orar en voz alta y decirle: yo no permito que el enemigo viva dentro de mi casa. Yo no permito que el enemigo me robe a mis hijos. No permito que el enemigo me adoctrine mis muchachos con las doctrinas de inmoralidad sexual, confusión sexual, ideología de género. No permito que mis hijos se vayan tras el camino del mal. Usted tiene que pararse en el medio del campo de batalla y decirle: no le permito al enemigo que destruya mi matrimonio. No lo permito. No lo permito. Usted tiene que pararse en medio del campo de batalla y decir: yo no permito que el enemigo esté aquí en mi casa robándome la paz. Porque usted sabe cuánto vale la paz. Es valiosa la paz. Y usted, cada vez que es el primero que empieza la pelea, usted es el que está dejándose usar por el enemigo. Usted, cada vez que continúa la pelea, para pelear solamente se necesitan dos. Si una persona empieza a pelear sola y nadie más se le enfrenta, la pelea se acaba. Pero usted tiene que pararse en medio del campo de batalla. Cuando usted vea la nevera vacía, cuando usted vea que le hace falta algo, usted tiene que pararse en medio del campo de batalla y decirle al enemigo: no permito que siembres pobreza en mi casa. Usted tiene que, inclusive, escúcheme, es que es maravilloso pertenecer a la iglesia, es maravilloso pertenecer al pueblo de Dios, pero usted tiene que despertarse. Tiene que despertarse. Porque cuando usted está en oración, cuando usted ora, cuando se cae ese velo, cuando hay entendimiento, usted se da cuenta que hay cosas que el enemigo sembró en su vida, como la pereza. Hay cosas que el enemigo sembró en su vida, como la comodidad. Hay cosas que el enemigo está sembrando en su vida, y que es lo que le cierra puertas. Si usted tiene problemas financieros, déjeme decirle: párese en contra del enemigo en su campo de batalla. Diga: me voy a levantar en el nombre de Dios como el hombre que más trabaja. Me voy a preparar un buen currículo, y me voy a vestir bien, y me voy a perfumar bien, y me voy a poner lo mejor presentable que pueda, y voy a salir en el nombre de Dios. Y Dios tiene para mí un trabajo nuevo. Dios tiene un trabajo nuevo, pero si usted tiene la capacidad, porque Dios no le va a dar un buen trabajo si usted no tiene la capacidad, si usted no es fiel en lo poco. Lo que pasa es que la estrategia del enemigo es hacer que usted se duerma ahí. Se duerme y no se levanta. Pero ya basta. Amén. Basta, diga: ya basta. Ya basta. Ya no más. No crea más la mentira de que Venezuela es un país pobre.
El dinero está corriendo por las calles. La plata está hecha y solamente hay que salir a ser un buen trabajador. Y si usted cambia su manera de pensar, y si usted se mete con Dios, y si usted cree esto, créame que usted va a tener un buen trabajo, no va a tener que enfrentar más la escasez en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo les pido, en el versículo 18, por favor. Dice, les pido que Dios les inunde de luz el corazón. ¿Cómo lo dice ahí el 18, papá, por favor? Ojalá que Dios te alumbre los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza que Él te ha llamado. Aquí en la mía dice, yo te pido, les pido a Dios para que te inunde el corazón de luz y que puedas entender la esperanza que Él te ha dado a los que llamó, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Siga el 19, porfa. Y dice, yo también le pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Ahí hay una palabra que me gusta, que es una palabra larga, fuerte. Es una palabra que está escrita para que nosotros entendamos que nuestro Dios no es débil. Diga, mi Dios no es débil. Nosotros tenemos que entender cuál es la súper eminente grandeza de su poder, que está al servicio de nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para sanar? ¿Cuántos creen que tu depresión se va en el nombre de Jesús? ¿Cuántos creen que Dios lo puede levantar a usted? ¿Cuántos creen que puede ponerte Dios en un lugar donde ganes lo suficiente? ¿Cuánto crees que el poder de Dios es suficiente para que su familia viva feliz? ¿Cuántos creen que su matrimonio se salva en el nombre de Jesús? El poder que viene del cielo son las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar. El poder que viene del cielo son las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos a bajar, que nosotros aprendamos a usar con la oración, con el ayuno, con la unidad en la iglesia. No sea más un espectador de su iglesia. No sea más un espectador de lo que pasa. Necesitamos levantar una iglesia fuerte. Necesitamos levantar una iglesia de servicio. El poder de Dios en nosotros va a transformar nuestra ciudad. El poder de Dios en nosotros va a sanar enfermos, va a liberar endemoniados. El poder de Dios en nosotros va a sacar de la pobreza a mucha gente. Pero yo no puedo solo. Jesús no puede hacer nada sin su cuerpo. Jesús no puede hacer nada sin manos. Jesús no puede hacer nada sin pies. Jesús no puede hacer nada sin un cuello. Jesús no puede hacer nada sin un cuerpo que lo represente. El poder de Dios es tan poderoso que cuando nosotros aprendamos a operar en obediencia, cuando nosotros aprendamos a operar en santidad, cuando nosotros aprendamos a operar en unidad, se van a manifestar los milagros. Amén. Se van a manifestar cosas del cielo. Mire cuál es el poder del que estamos hablando. El versículo 20, porfa. El poder que operó en Jesús para resucitarle de los muertos y sentarle a su diestra en los lugares celestiales es el mismo poder que opera en nosotros. Amén. El poder de Dios se manifiesta aquí a través de una persona que se llama el Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba en su tumba, cuando el cuerpo de Jesús murió, estuvo ahí 3 días,
pero en ese cuerpo estaba operando el poder del Espíritu Santo. No se deformó, sino que se restauró. No se pudrió ese cuerpo, sino que se transformó en un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria. Y a los 3 días la piedra empezó a moverse. Y a los 3 días empezó a moverse la pesada piedra, porque el cuerpo de Jesús había resucitado. Amén. El mismo poder que operó resucitando a Jesús es el mismo que tiene que operar para resucitar su matrimonio. Es el mismo poder que va a operar en su alma para que usted vuelva a sentirse vivo. Es el mismo poder que va a operar en su mente para que ya usted no tenga una mente mundana, una mente entregada a las cosas, distraída, sino que usted va a tener una mente renovada en pensar las cosas de Dios. El poder de la resurrección es que lo va a hacer usted salir de la pobreza. El poder de la resurrección de Jesús es el que nos va a permitir obrar en milagros. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros, cosas que no se pueden hacer ni se pueden entender en la lógica, sino que solamente se entienden con el Espíritu. Son los poderes que son más altos. Son más altos que todo demonio, son más altos que todo espíritu inferior. El poder de Dios está con nosotros. Y nosotros, nuestra posición es la posición de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. Cuando seguimos leyendo este texto dice: ahora Cristo, en el 21, está sentado por encima de todo poder, gobernante, autoridad o poder o dominio, cualquier cosa, no solo en este mundo, sino en el mundo que vendrá. Y Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de su iglesia. El poder del cielo, los poderes del cielo están listos para operar en nosotros. Los poderes del cielo están listos para transformarnos cuando nosotros nos quitemos el velo. Los poderes del cielo están listos para sanarnos, están listos para llevarnos a nuevos niveles. Abre la mente, abre los ojos del entendimiento, abre la mente para que Dios pueda enseñarte y para que puedas comprender la supereminente grandeza del poder de Dios. Y cuando todos comprendamos este poder, cuando todos digamos: esta es mi iglesia, esta es mi familia, este es el lugar que Dios me dio para crecer, para ser sanado, este es el lugar donde Dios me puso, entonces va a estar la cabeza completamente pegada al cuerpo y vamos a estar llenos. Diga: llenos de su poder. Él es el que completa el cuerpo. Jesús con su Espíritu Santo es el que completa y llena la iglesia, es el quien le da plenitud. Vamos a vivir en plenitud. La plenitud no es tener $1 millón en la cuenta. La plenitud es vivir en paz. La plenitud es poder sentarse a la mesa a comer con los hijos que Dios te dio. La plenitud es poder estar feliz. La plenitud es poder decir: perdimos gente, perdimos tal vez un familiar. Esta semana otra prima en mi familia murió por COVID. Pero ¿sabe qué es la plenitud de Dios? Plenitud de Dios es que la iglesia enfrenta esas pérdidas y dice: aleluya. Allá, más allá, hay un lugar donde está mi primo, mi tío, mi prima, mi hijo, mi hija, mi mamá. Si perdiste a alguien, más allá hay otro nivel de plenitud. Y llegaremos más allá. Llegaremos más allá. Cuando la iglesia está nutrida por Jesús, cuando la iglesia tiene al Espíritu Santo, no hay luto que pueda durar ni que deba durar tanto tiempo, porque el Espíritu Santo está
es la mejor persona que Dios mandó desde el cielo para podernos consolar, acompañar, llenar, aceptar toda pérdida y ya no sentirla como una pérdida, sino sentir plenitud y paz. Amén. Si estamos pegados a la cabeza, lo tenemos todo.